¿Y si te dijera que de los 33 años que vivió Jesús, solo conocemos lo que pasó en 3 de ellos? ¿Y si te dijera que hay 18 años completos de su vida que simplemente desaparecieron de los evangelios? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Por qué la Iglesia nunca habla de ello? Durante más de 40 años un hombre ha dedicado su vida a responder estas preguntas. Su nombre es J. J. Benítez. Y lo que descubrió lo convirtió en uno de los autores más vendidos y más controvertidos de la historia. Con más de 9 millones de copias vendidas, su saga Caballo de Troya no solo cambió la forma en que millones de personas ven a Jesús, desafió directamente la narrativa oficial de la Iglesia. Hoy vas a descubrir los años perdidos de Jesús de Nazaret, los años que nadie te contó, los años que, según Benítez, revelan a un hombre radicalmente diferente del que te enseñaron. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu perspectiva sobre la figura más influyente de la historia, el silencio más grande de la historia. Hagamos un ejercicio. Abre cualquier Biblia, ve a los Evangelios, busca información sobre Jesús entre los 12 y los 30 años. ¿Qué encuentras? Nada. Absolutamente nada. Es como si Jesús hubiera desaparecido del registro histórico durante casi 2 décadas. La última vez que lo vemos claramente es a los 12 años, en el Templo de Jerusalén, asombrando a los doctores de la ley con su sabiduría. Y la siguiente vez que aparece ya tiene 30 años, llegando al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. 18 años en blanco. 18 años de silencio absoluto. Para ponerlo en perspectiva, los evangelios dedican capítulos enteros a describir una sola semana de su vida, la pasión, pero ignoran completamente casi 2 décadas. ¿No te parece extraño? ¿No te parece sospechoso? Este vacío ha atormentado a historiadores, teólogos y creyentes durante siglos y ha generado todo tipo de teorías. Algunos dicen que Jesús viajó a la India, otros que estudió con los esenios en Qumrán. Hay quienes afirman que estuvo en Egipto, en Grecia, incluso en Inglaterra. Pero casi todos coinciden en algo. Ese silencio no es accidental, es deliberado. El hombre que decidió investigar. En 1975, un periodista español llamado Juan José Benítez, conocido como J. J. Benítez, estaba investigando el sudario de Turín para un reportaje. Era escéptico, científico en su método, acostumbrado a buscar pruebas tangibles para sus investigaciones sobre fenómenos inexplicables. Pero algo pasó durante esa investigación, algo que él describe como un punto de quiebre en su vida. Al estudiar el sudario, al analizar cada detalle de esa tela que supuestamente envolvió el cuerpo de Cristo, Benítez comenzó a preguntarse, ¿quién fue realmente este hombre? No el Jesús teológico, no el Cristo de los dogmas, sino el ser humano de carne y hueso que caminó por Galilea hace 2000 años. Y se dio cuenta de algo perturbador. Nadie lo sabía realmente. Los evangelios estaban llenos de lagunas, contradicciones, silencios estratégicos. Parecían más interesados en construir un símbolo que en documentar una vida. Y el silencio más grande de todos era precisamente ese, los años perdidos. Benítez tomó una decisión que cambiaría su vida y la de millones de lectores. Dedicaría años de investigación a reconstruir la vida completa de Jesús, no desde la fe ciega, sino desde la investigación exhaustiva. Consultaría manuscritos antiguos, textos apócrifos, documentos históricos, estudios arqueológicos, cualquier fuente que pudiera arrojar luz sobre ese período oscuro. El resultado fue Caballo de Troya, una saga que comenzó en 1984 y que hoy consta de 12 volúmenes. Una obra monumental que, según sus palabras, es ficción en la forma, pero investigación en el contenido. La premisa literaria es audaz. Un proyecto militar secreto estadounidense que envía a 2 pilotos en un viaje en el tiempo hasta la época de Jesús. La ficción le permite narrar libremente, pero Benítez insiste en que cada detalle sobre Jesús, cada escena, cada palabra, está basado en años de investigación meticulosa. ¿Es real? ¿Es ficción? ¿Es una mezcla de ambas? Esa ambigüedad es precisamente lo que ha hecho de Caballo de Troya una obra tan fascinante y tan controvertida, porque Benítez te obliga a preguntarte, ¿y si algo de esto es verdad? Jesús no fue carpintero. Empecemos por desmontar uno de los mitos más arraigados del cristianismo. Durante siglos nos han dicho que Jesús era carpintero, el humilde hijo de José el carpintero, que trabajaba la madera en un pequeño taller de Nazaret. Benítez dice que eso es falso, o al menos terriblemente impreciso. La palabra griega que se traduce como carpintero en los evangelios es tecton. Pero tecton no significa específicamente carpintero. Significa constructor, artesano,
alguien que trabaja con sus manos en construcción. Podría ser albañil, cantero, constructor de casas, incluso ingeniero. Y esto tiene sentido cuando miras la geografía de Nazaret en el siglo I. Era una región pobre, sí, pero también estaba cerca de Séforis, una de las ciudades más importantes de Galilea, que estaba siendo reconstruida masivamente por Herodes Antipas justo durante la juventud de Jesús. Según Benítez, Jesús y su padre José muy probablemente trabajaron en la reconstrucción de Séforis, no en un taller polvoriento haciendo sillas, sino en proyectos de construcción importantes, interactuando con todo tipo de personas, romanos, griegos, comerciantes de diferentes culturas. Esto cambia todo, porque significa que Jesús no creció aislado en una aldea insignificante. Creció expuesto a diferentes idiomas, diferentes ideas, diferentes formas de pensar, y eso explica mucho sobre su posterior mensaje universal, sobre su capacidad para comunicarse con todo tipo de personas, sobre su visión cosmopolita del mundo. Los 2 años en Alejandría, aquí es donde la investigación de Benítez se vuelve verdaderamente revolucionaria. En el tercer volumen de Caballo de Troya, titulado Saidán, Benítez presenta una de sus afirmaciones más polémicas. Jesús vivió más de 2 años en Alejandría, Egipto, la capital intelectual del mundo antiguo. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Benítez señala que hay pistas dispersas en textos antiguos, referencias en evangelios apócrifos y, sobre todo, indicios en el propio comportamiento y conocimientos de Jesús que sugieren una educación muy superior a la que podría haber recibido en Nazaret. Alejandría en el siglo I no era cualquier ciudad, era el centro del conocimiento del mundo conocido. Allí estaba la Biblioteca de Alejandría, la más grande colección de textos del mundo antiguo. Allí confluían filósofos griegos, sabios judíos, místicos egipcios, matemáticos, astrónomos, médicos. Según Benítez, Jesús llegó allí en su adolescencia tardía o sus primeros 20 años, y no fue como turista. Estudió, aprendió, se empapó de conocimiento. Esto explicaría varias cosas desconcertantes sobre Jesús. Primero, su extraordinaria educación. Los evangelios muestran a Jesús citando las Escrituras con una precisión asombrosa, debatiendo con los fariseos más eruditos, usando técnicas rabínicas sofisticadas de interpretación. ¿Cómo un constructor de Nazaret adquirió ese nivel de conocimiento? Segundo, su familiaridad con conceptos filosóficos griegos. Muchas de las enseñanzas de Jesús tienen paralelos sorprendentes con la filosofía estoica y cínica que florecía en Alejandría. El énfasis en la ética personal, el desapego de los bienes materiales, la búsqueda de la verdad interior, todo eso resuena con las escuelas filosóficas helenísticas. Tercero, su aparente conocimiento de medicina y sanación. Los evangelios están llenos de curaciones, pero no son curaciones mágicas indiscriminadas. Jesús parece entender de enfermedades, de psicología, de lo que hoy llamaríamos psicosomática. ¿Dónde aprendió eso? En Alejandría había las mejores escuelas de medicina del mundo. Benítez va más allá. Sugiere que en Alejandría Jesús tuvo contacto con diferentes tradiciones espirituales, con el judaísmo helenizado de Filón, con las escuelas de misterios egipcias, con el pensamiento místico que mezclaba tradiciones orientales y occidentales. Y aquí está la clave. Jesús no se limitó a absorber pasivamente. Sintetizó, tomó lo mejor de diferentes tradiciones y lo integró en una visión única, revolucionaria, profundamente personal de la espiritualidad y la relación entre el ser humano y lo divino. Jesús, el artista. Pero hay algo más, algo que Benítez revela y que casi nadie ha considerado. Jesús era un artista. Sí, has oído bien, un artista. Según la investigación de Benítez, Jesús no solo trabajaba con sus manos en construcción, dibujaba, pintaba, amaba la música, componía, cantaba. En varios volúmenes de Caballo de Troya, Benítez describe escenas donde Jesús dibuja en la arena, esboza figuras para ilustrar sus enseñanzas, toca instrumentos, participa en celebraciones musicales. ¿De dónde saca esto? Benítez señala que hay referencias dispersas en textos antiguos a la sensibilidad artística de Jesús, que sus parábolas son obras maestras de narrativa literaria, que su capacidad para comunicar a través de imágenes visuales, el sembrador, la semilla de mostaza, la perla preciosa, revela una mente profundamente visual y creativa. Y esto tiene un sentido profundo, porque si Jesús pasó tiempo en Alejandría, la ciudad del arte y la cultura helenística, habría estado expuesto a todo tipo de expresiones artísticas, habría visto las grandes obras de arte griego y egipcio, habría escuchado música de diferentes tradiciones, habría aprendido que la belleza es un camino hacia lo divino.
Esto convierte a Jesús en alguien mucho más completo, más humano, más real. No un predicador austero y severo, sino un hombre que amaba la vida en todas sus dimensiones. Un hombre que encontraba a Dios no solo en las Escrituras, sino en un atardecer, en una canción, en el vuelo de un pájaro. El verdadero significado de Nazaret. Benítez también cuestiona la narrativa tradicional sobre la infancia de Jesús en Nazaret. Tradicionalmente, nos pintan a Nazaret como una aldea insignificante, casi invisible en el mapa del Imperio Romano. Y eso sirve a la narrativa teológica. El Salvador del mundo nace en el lugar más humilde imaginable. Pero Benítez señala algo crucial. Nazaret estaba estratégicamente ubicada, cerca de rutas comerciales importantes, cerca de Séforis, la capital administrativa de Galilea. No era un agujero perdido en medio de la nada. Era un pueblo pequeño, sí, pero conectado con el mundo. Y la familia de Jesús no era tan pobre como nos han hecho creer. José era un tectón capacitado, probablemente con un negocio establecido. La familia tenía recursos suficientes para viajar a Jerusalén para las fiestas, para mantener a varios hijos, para permitir que Jesús dedicara años al estudio en lugar de trabajar desde niño. Esto es importante porque desmonta la idea del Jesús que surge de la nada, sin educación, sin preparación, y de repente empieza a predicar con una sabiduría sobrenatural. No, Jesús se preparó, estudió, viajó, aprendió, y cuando finalmente comenzó su ministerio público, a los 30 años, no era un improvisado, era un hombre con décadas de preparación detrás. La escuela de Juan el Bautista. Pero Alejandría no fue el único lugar de formación de Jesús. Benítez propone algo que tiene mucho sentido histórico. Jesús fue discípulo de Juan el Bautista antes de iniciar su propio ministerio. Esto no es tan controvertido. Los propios evangelios canónicos muestran claramente la conexión entre Jesús y Juan. Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan, y después del bautismo, Jesús comienza su propia predicación. Pero Benítez va más allá. Sugiere que la relación fue mucho más profunda y duradera de lo que los evangelios admiten. Que Jesús no solo fue bautizado por Juan, sino que pasó un tiempo significativo con él y sus discípulos, aprendiendo, debatiendo, refinando su propio mensaje. Juan el Bautista era un profeta del desierto, un asceta radical que llamaba al arrepentimiento y anunciaba la llegada inminente del reino de Dios. Era carismático, provocador, peligroso para las autoridades, y Jesús aprendió de él. Aprendió a predicar con autoridad, aprendió a desafiar a los poderosos, aprendió a conectar con las masas, especialmente con los marginados y desesperados. Pero también se diferenció de él. Juan era austero, serio, apocalíptico. Jesús era alegre, celebrativo, inclusivo. Juan ayunaba, Jesús comía y bebía con pecadores. Juan hablaba de juicio, Jesús hablaba de amor. Según Benítez, este periodo con Juan fue crucial porque permitió a Jesús definir su propia identidad profética, no como una copia de Juan, sino como una voz única, con un mensaje único. Los años en Nazaret, el hijo que regresa. Pero hay algo más que Benítez explora magistralmente: el regreso de Jesús a Nazaret después de años fuera. Imagina la escena. Jesús ha estado fuera durante años en Alejandría, quizá en otros lugares, con Juan en el desierto, y de repente regresa a su pueblo natal. Ya no es el joven que se fue. Es un hombre de 30 años, educado, experimentado, con ideas radicales sobre Dios y la vida, y su familia no sabe qué hacer con él. Los evangelios dan pistas de esta tensión. Cuando Jesús comienza a predicar en Nazaret, sus propios paisanos se escandalizan. ¿No es este el carpintero, el hijo de María?, dicen con desprecio. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Y Jesús pronuncia una de sus frases más famosas y tristes. Un profeta no es despreciado sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Benítez capta brillantemente esta dimensión humana de Jesús, el dolor de no ser comprendido por los tuyos, la frustración de regresar a casa con un mensaje que crees vital y ser rechazado, la soledad del visionario que ve más allá de lo que su entorno puede comprender. Y esto explica por qué Jesús no estableció su ministerio en Nazaret, por qué se fue a Cafarnaúm junto al mar de Galilea, donde era un desconocido y podía empezar de cero. La transformación en el desierto. Todos los evangelios coinciden en un episodio crucial. Después del bautismo, Jesús se retira al desierto durante 40 días. Allí, según el relato tradicional, es tentado por Satanás. Benítez interpreta este episodio de forma radicalmente diferente. Para él, el desierto no es un lugar de tentaciones externas, sino de confrontación interna. Es el momento en que Jesús debe decidir quién va a ser,
¿Qué tipo de Mesías va a ser? ¿Qué precio está dispuesto a pagar? Las tentaciones representan las opciones que Jesús consideró y rechazó. Primera tentación: convertir piedras en pan. Esto representa la tentación del poder material, de usar sus capacidades para resolver problemas inmediatos, para ganar popularidad, siendo un proveedor, un revolucionario económico. Segunda tentación: arrojarse del templo y ser salvado por ángeles. Esto representa la tentación del espectáculo, de los milagros grandiosos, de probar su identidad mediante señales dramáticas en público. Tercera tentación: recibir todos los reinos del mundo postrándose ante el diablo. Esto representa la tentación del poder político, de convertirse en un líder militar, en el Mesías guerrero que muchos judíos esperaban. Jesús rechaza las tres, y en ese rechazo define su camino único. No será un revolucionario económico, no será un showman espiritual, no será un líder militar. Será un maestro, un sanador, un revelador de una dimensión diferente de la realidad. Según Benítez, esos 40 días fueron el último período de preparación. Jesús entró al desierto todavía buscando, todavía dudando. Salió con absoluta claridad sobre su misión, un hombre de su tiempo y más allá. Después de años de preparación en Nazaret, en Séforis, en Alejandría, en el desierto emerge un Jesús que es simultáneamente un hombre de su tiempo y alguien que trasciende completamente su época. Es un judío devoto que conoce las Escrituras profundamente, pero también cuestiona interpretaciones rígidas de la ley. Es un hombre del campo que usa imágenes de la naturaleza y la vida rural, pero también ha visto las grandes ciudades y comprende los mecanismos del poder. Es un místico que habla de experiencias espirituales profundas, pero también es práctico, con los pies en la tierra, preocupado por cómo la gente vive aquí y ahora. Según Benítez, esta complejidad, esta capacidad de moverse entre diferentes mundos, es resultado directo de su formación durante los años ocultos. Jesús no es un campesino ignorante que de repente recibe una revelación divina. Es un intelectual, un pensador, un buscador que después de años de estudio y reflexión llega a una síntesis única. Las habilidades de Jesús. Benítez también pone atención en las habilidades prácticas de Jesús, que los evangelios apenas mencionan, pero que están implícitas en las narrativas. Jesús era políglota, hablaba arameo, su lengua nativa, pero también hebreo, el idioma de las Escrituras y el templo, y muy probablemente griego, el idioma del comercio y la cultura en el Imperio Romano, posiblemente algo de latín para comunicarse con autoridades romanas. Jesús entendía de economía. Sus parábolas están llenas de referencias a dinero, deudas, inversiones, trabajadores, patrones. No habla como alguien ajeno al mundo material, sino como alguien que lo entiende perfectamente. Jesús era un comunicador excepcional. Su capacidad para captar la atención de multitudes, para contar historias que la gente recordaba, para usar el humor y la provocación estratégicamente, todo eso requiere entrenamiento, práctica, años de desarrollo. Jesús entendía de psicología humana. La forma en que trata a diferentes personas con los fariseos es confrontativo, con los pecadores es compasivo, con sus discípulos es paciente pero desafiante, muestra una inteligencia emocional sofisticada. Todo esto, según Benítez, es resultado de años de aprendizaje durante el período oculto. Jesús no nació sabiendo todo esto, lo aprendió, y eso lo hace más impresionante, no menos. La red de contactos. Hay algo más que Benítez señala y que es fascinante. Cuando Jesús comienza su ministerio público, parece tener una red de contactos ya establecida. Conoce a gente en diferentes lugares. Tiene amigos entre los ricos como José de Arimatea, que le prestará su tumba. Tiene conexiones con mujeres prominentes que lo apoyan financieramente. Tiene discípulos que lo siguen inmediatamente, como si ya lo conocieran. Todo esto sugiere que Jesús no apareció de la nada a los 30 años. Ya era conocido, ya había establecido relaciones, ya tenía reputación. Los años ocultos no fueron años de aislamiento, fueron años de construcción de una base, de establecer conexiones, de preparar el terreno para lo que vendría, la construcción del mito. Ahora viene la pregunta crucial. Si J.J. Benítez pudo reconstruir tanto sobre los años ocultos de Jesús a partir de fuentes antiguas y análisis histórico, ¿por qué la Iglesia nunca lo hizo? ¿Por qué ese silencio deliberado en los evangelios canónicos? La respuesta de Benítez es directa y perturbadora, porque un Jesús educado, viajado, preparado, humano en su desarrollo, no servía a los propósitos teológicos de la Iglesia primitiva. Piénsalo, si Jesús es completamente Dios desde el principio, no necesita aprender, no necesita viajar, no necesita estudiar, simplemente sabe todo por su naturaleza divina.
Pero si Jesús es un hombre que se prepara, que estudia, que duda, que crece, que aprende de otros maestros, entonces es mucho más humano. Y eso amenaza la doctrina de la divinidad absoluta. La Iglesia necesitaba un Jesús que apareciera misteriosamente a los 30 años, completamente formado, sin explicación humana para su sabiduría, porque eso refuerza la idea de que su conocimiento era sobrenatural, divino, no adquirido. La purga de los textos. Benítez señala algo que la historia confirma. Los primeros siglos del cristianismo fueron un período de intensa lucha por definir qué textos eran inspirados y cuáles eran heréticos. Y curiosamente, muchos de los textos declarados heréticos y destruidos eran precisamente aquellos que ofrecían más detalles sobre la vida humana de Jesús, incluyendo sus años de formación. Existieron evangelios como el Evangelio de la Infancia de Tomás, el Evangelio árabe de la Infancia, el Evangelio del pseudo Mateo que narraban la niñez y juventud de Jesús. Fueron rechazados del canon no porque fueran necesariamente falsos, sino porque presentaban un Jesús demasiado humano, demasiado normal, demasiado explicable. La Iglesia prefirió el misterio. El silencio controlado es más útil que un relato completo que pueda ser cuestionado. El Jesús conveniente. Lo que Benítez está sugiriendo es profundamente subversivo. El Jesús que nos han enseñado no es el Jesús histórico completo. Es el Jesús que convenía a la estructura de poder eclesiástica. Un Jesús que aparece de la nada, sin explicación humana para su sabiduría, justifica la necesidad de la Iglesia como intermediaria. Solo la Iglesia, con su autoridad divina, puede interpretar a este ser misterioso. Pero un Jesús que estudió, que aprendió, que se desarrolló como cualquier ser humano, ese Jesús es accesible. Ese Jesús dice, tú también puedes hacerlo. Tú también puedes buscar, aprender, crecer, desarrollarte espiritualmente. No necesitas intermediarios. Y eso, según Benítez, era inaceptable para una institución que basaba su poder precisamente en ser el intermediario necesario entre Dios y los humanos. Los ataques a Benítez. Por supuesto, Benítez no ha estado exento de críticas. Desde que publicó el primer volumen de Caballo de Troya, en 1984, ha sido atacado desde múltiples frentes. La Iglesia Católica, aunque nunca ha emitido una condena oficial, ha desalentado la lectura de sus libros. Muchos sacerdotes los consideran peligrosos, especialmente para creyentes con fe débil o inmadura. Los escépticos y la comunidad científica lo acusan de mezclar ficción con historia de forma irresponsable, de presentar especulaciones como investigación seria, de no ofrecer pruebas verificables de muchas de sus afirmaciones. Los fundamentalistas de todo tipo cristianos, ateos militantes lo atacan por razones opuestas, pero con igual vehemencia. Para los primeros, es un hereje, para los segundos, es un fabulador que confunde a la gente. ¿Ficción o investigación? La defensa de Benítez es consistente. Él nunca ha afirmado que Caballo de Troya sea un documento histórico. Es una novela. El artificio del viaje en el tiempo es claramente ficción, pero insiste en que su retrato de Jesús está basado en investigación exhaustiva. Que cada detalle sobre la vida, cultura, geografía, costumbres del siglo I está meticulosamente documentado. Que sus caracterizaciones se basan en fuentes históricas, arqueológicas y textuales. El problema o quizá la genialidad de su enfoque es la ambigüedad deliberada. Al envolverlo en ficción, se protege de las críticas académicas, es solo una novela. Pero al insistir en que está basado en investigación, atrae a lectores que buscan respuestas sobre el Jesús histórico. El debate sobre las fuentes. Uno de los puntos más criticados es que Benítez no siempre cita sus fuentes de forma académica. No hay notas al pie extensas, no hay bibliografía exhaustiva en los libros. Él responde que eso arruinaría la narrativa, que Caballo de Troya está escrito para el público general, no para académicos, y que en sus conferencias y entrevistas ha hablado extensamente sobre sus investigaciones y metodología. Pero los críticos dicen que eso no es suficiente, que si vas a hacer afirmaciones históricas, debes respaldarlas con evidencia verificable. Es un debate válido, y es importante que los lectores lo entiendan. Benítez no es un historiador académico, es un periodista de investigación y novelista que ha creado una obra híbrida única que desafía las categorías tradicionales. 9 millones de razones. 9 millones de razones. Independientemente de las controversias, hay un hecho innegable. Caballo de Troya ha vendido más de 9 millones de copias. Ha sido traducido a múltiples idiomas. Ha inspirado a millones de personas a repensar su relación con la figura de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué esta obra ha resonado tan profundamente?
Benítez mismo ofrece una explicación. La gente está hambrienta de un Jesús real, humano, accesible. No quieren solo el Cristo de los dogmas. Quieren al hombre de Nazaret. Y Caballo de Troya ofrece eso. Ofrece un Jesús que ríe, que duda, que se cansa, que disfruta de una buena comida, que aprecia la belleza, que tiene amigos, que se frustra, que llora. Un Jesús que, precisamente porque es profundamente humano, resulta más inspirador, no menos. La búsqueda del Jesús histórico. Benítez forma parte de una tradición más amplia, la búsqueda del Jesús histórico. Durante los últimos 2 siglos, académicos de todo el mundo han intentado separar al Jesús histórico del Cristo de la fe. Figuras como Albert Schweitzer, Rudolf Bultmann, John Dominic Crossan, Marcus Borg, Bart Ehrman, todos han contribuido a esta búsqueda con metodologías académicas rigurosas. Benítez no es académico como ellos, pero su contribución es importante porque ha llevado esta búsqueda al público masivo. Ha hecho que millones de personas que nunca leerían un tratado académico se interesen por la pregunta: ¿quién fue realmente Jesús? Un Jesús para el siglo XXI. Hay algo más. El Jesús que Benítez presenta resuena especialmente con la sensibilidad contemporánea. Es un Jesús cosmopolita que ha viajado y aprendido de diferentes culturas. En una era de globalización, eso lo hace relevante. Es un Jesús que valora el conocimiento y el aprendizaje. En una era que celebra la educación, eso lo hace inspirador. Es un Jesús que cuestiona estructuras de poder y dogmas rígidos. En una era de escepticismo institucional, eso lo hace revolucionario. Es un Jesús que celebra la vida, la belleza, el arte. En una era que busca sentido más allá del materialismo, eso lo hace profundamente atractivo. ¿Qué podemos saber realmente? Al final, después de explorar todo esto, la pregunta permanece: ¿qué podemos saber realmente sobre los años ocultos de Jesús? La respuesta honesta es: no mucho con certeza absoluta. Los evangelios canónicos guardan silencio. Los textos apócrifos ofrecen retazos de información, pero su historicidad es cuestionable. La evidencia arqueológica puede confirmar el contexto general, pero no eventos específicos de la vida de una persona. Benítez ofrece una reconstrucción plausible, fascinante, inspiradora, pero es en última instancia especulativa, y quizá eso no sea malo. Quizá el misterio de los años ocultos es una invitación a imaginar, a reflexionar, a preguntarnos qué tipo de preparación necesita un ser humano para convertirse en la figura transformadora que Jesús fue. La libertad de interpretar. Uno de los legados más importantes de Benítez es haber abierto el espacio para interpretaciones alternativas. Durante siglos, la Iglesia mantuvo un monopolio sobre cómo debía entenderse a Jesús. Cuestionar la narrativa oficial era herejía, pero en nuestra era ese monopolio se ha roto, y obras como Caballo de Troya son parte de ese proceso de democratización de la interpretación religiosa. Cada persona puede ahora explorar, investigar, llegar a sus propias conclusiones sobre quién fue Jesús y qué significa su mensaje. Eso es liberador. También es inquietante para quienes prefieren certezas absolutas, pero es, fundamentalmente, más honesto. El Jesús que necesitamos. Quizá la pregunta más importante no es ¿qué hizo Jesús durante los años ocultos?, sino ¿qué tipo de Jesús necesitamos hoy? ¿Necesitamos un Cristo distante, inalcanzable, completamente divino desde el nacimiento? ¿O necesitamos un Jesús que creció, aprendió, dudó, se preparó un modelo de desarrollo humano y espiritual que podemos seguir? La respuesta a esa pregunta es personal, pero Benítez ha ofrecido una visión poderosa. Un Jesús cuya grandeza no radica en haber sido diferente desde siempre, sino en haberse hecho excepcional a través del esfuerzo, el estudio, la búsqueda sincera. J.J. Benítez tiene ahora 78 años. Ha dedicado más de 40 años de su vida a investigar y escribir sobre Jesús. La saga Caballo de Troya está completa en 12 volúmenes. Su legado es complejo. Para algunos es un visionario que devolvió la humanidad a Jesús. Para otros es un fabulador que confundió ficción con historia. Pero nadie puede negar su impacto. Ha hecho que millones de personas reconsideraran sus creencias. Ha abierto conversaciones. Ha desafiado narrativas establecidas. Y sobre todo, ha recordado algo crucial. La búsqueda de la verdad sobre Jesús no terminó hace 2000 años. Continúa. Y cada generación debe hacerse las preguntas de nuevo. La invitación final. Los años ocultos de Jesús permanecen, en gran medida, ocultos, quizá para siempre. Pero el ejercicio de imaginarlos, de intentar reconstruirlos, de preguntarnos qué tipo de preparación necesitó el hombre que cambió el mundo, ese ejercicio es profundamente valioso.
Porque en última instancia no se trata solo de Jesús, se trata de nosotros. Si Jesús fue completamente divino desde el principio, su ejemplo es inalcanzable. Podemos admirarlo, adorarlo, pero no seguirlo realmente. Pero si Jesús fue un hombre que se preparó, que aprendió, que creció, que se convirtió en quien fue a través de un proceso, entonces su ejemplo es una invitación. Una invitación a no conformarnos con lo que somos, a buscar, a aprender, a crecer, a prepararnos para lo que estamos llamados a ser. Esa quizás sea la lección más profunda de los años ocultos de Jesús, ocultos o no. Que la grandeza no es un regalo divino arbitrario, es el resultado de dedicación, búsqueda sincera, apertura al aprendizaje, valentía para cuestionar y cambiar. Benítez, con todas sus controversias y ambigüedades, nos ha recordado eso. Y por eso, independientemente de si crees que cada detalle de Caballo de Troya es histórico o ficción, su obra tiene valor. Porque nos invita a preguntarnos, ¿qué haré yo con mis años? ¿Cómo me prepararé? ¿Qué buscaré? ¿Quién llegaré a ser? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las preguntas que importan. Y si los años ocultos de Jesús, tal como Benítez los imagina, nos inspiran a hacerlas, entonces habrán cumplido su propósito. Si este video te ha hecho pensar, si te ha desafiado, si te ha inspirado a buscar tus propias respuestas, dale like y compártelo. Y déjame en los comentarios, ¿qué crees que hizo Jesús durante los años ocultos? ¿Te convence la visión de Benítez o tienes tu propia teoría? La búsqueda continúa, y ahora eres parte de ella.